Bueno, pues ya estamos en directo. Muy buenas tardes a todos. Estaba de vacaciones, pero viendo lo ocurrido en Reino Unido y también comentaremos un poco el tema de Cataluña hoy. Pues nada, me he calentado esta mañana, la verdad, sinceramente, y he escrito a Aarón y ya pues hemos formado aquí un equipo para intentar analizar lo que está sucediendo, más allá de las publicaciones y de las manipulaciones, ¿no?, que estamos viendo en los medios de comunicación. Y bueno, pues tenemos con nosotros esta tarde-noche a Norberto Pico, a Aarón Jara de Gen Rojo y a Pablo de Mora, que bueno, los conocéis a los tres porque han estado ya. Así que nada, muy buenas tardes y daros las gracias porque os he avisado esta mañana a los tres y la verdad que la disponibilidad ha sido tremenda. Así que gracias. Encantado y muchísimas gracias a ti. Gracias a ti siempre, Moisés. A ver qué va a pasar, Moisés, hoy. Sacar los cuchillos que... Cosas... Venga, a ver. Pues ¿Qué nos has convocado hoy? Os he convocado para hablar de Irene Montero. Hostia, bueno, hasta luego. Hasta luego, ¿no? No, quería simplemente primero, antes de empezar con el tema de Reino Unido, hablar de lo que ha sucedido hoy, ¿no? De esta no detención, por lo menos hasta estas horas, creo que todavía no. La no detención de Carles Puigdemont. Y bueno, todo un poco el circo, ¿no?, que al parecer se ha montado. Y quería saber vuestra opinión. Si quiere empezamos por ti, Pablo, aunque no te había dicho que íbamos a hablar de esto, pero... Bueno, no pasa nada. Bueno, yo es que estaba trabajando en Herba y desde las 7:00 de la mañana, Puigdemont. Y la verdad es que no me sorprende que dejar a los mozos de escuadra, la protección, ¿no?, de Puigdemont, es como dejar al zorro con las gallinas. Pero al fin y al cabo, yo hago una reflexión más profunda de hecho, y no de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación la han tratado un poco como un espectáculo, ¿no? Yo veía a los medios de comunicación y dije, pero es que están riendo como una mofa, ¿no? Y es lo que se llama el Estado de Derecho inexistente, es decir, el derecho está básicamente para ordenar una sociedad, para igualar la justicia y para ver que todo el mundo, al fin y al cabo, pues es igual ante la ley. Y el famoso artículo 490 de la ley Green, que se enseña mucho, ¿no?, de que estuviera detenido por causa pendiente, reverdía y tal, un ciudadano normal puede cogerlo, ¿no? No es solo que ningún ciudadano normal lo haya cogido o lo haya capturado, sino es que ni la policía, ni el CNI, ni los mozos de escuadra, ni la Guardia Civil, ni la Guardia Urbana, ni siquiera nadie ha podido capturarlo mágicamente. Ha entrado, ha dado un meeting y se ha ido. Todo eso con el beneplácito del Partido Socialista. Y ya hago ahí una pequeña reflexión política, y es que al final la sociedad tan fanatizada que vivimos, el fanatismo de la neutralidad, del puro centro político, ¿no?, nos ha llevado a personas que dicen que alrededor de Puigdemont es democrático y que les preocupa más la sanidad y la educación, cuando este hombre ha hecho un delito de malversación de caudales públicos, que no es otra cosa que quitar dinero de las arcas para sanidad y educación y dársela a sus propósitos. Pero al fin y al cabo, yo lo digo y reitero, eso estaba preparado. Han detenido a los mozos de escuadra que lo han hecho, supuestamente, que han cooperado con esta persona para que dé su meeting, pero yo creo que estaba previsto. Y es un golpe al PSOE, que le están diciendo, oye, que nosotros seguimos teniendo el poder encubierto, ¿no? Es decir, al final esta izquierda universalista está con el racismo en la derecha o la extrema derecha en términos sociológicos, ¿no?, que es Puigdemont. Pero bueno, que me preocupa más las personas que apoyan a ese hombre y les preocupa más la sanidad de educación que los independentistas que lo arropan tanto, ¿no?, que es algo que sí que podía haber. Norberto, si... Sí, voy yo mismo. Sí, pues yo creo que se ha vivido una jornada esperpéntica más. Yo creo que las instituciones del régimen del 78, hay veces que pensamos que ya no hay mayor capacidad para superarse en indignidad y en traición, pero sí, la verdad que finalmente se superan. Parece que tienen una capacidad ilimitada. Hoy ha sido un circo en 2 sesiones. La sesión de la tarde era la que estaba preparada para la investidura de Illa, ¿no? Todo pactado, después de la cesión de, digamos, toda la hacienda, toda la recaudación de impuestos propios para Cataluña, en una
en un pacto además que supone una falacia, porque es parte de una base errónea, porque dicen que Cataluña o cualquier otra región recauda impuestos, o mejor dicho, paga impuestos. No hay ninguna región que pague impuestos. Los impuestos los pagan las personas físicas, que son las personas, las familias, y luego las personas jurídicas, que son las empresas. Y entonces los ricos de Cataluña pues pagarán más y los pobres de Cataluña pagan menos, ¿vale? Pero no es verdad que haya territorios que paguen impuestos. Bueno, por no extenderme, digamos, la sesión de la tarde estaba prevista, con todo pactado ya entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña, y lo que, bueno, no se había anunciado hasta ayer era el circo que iba a haber por la mañana. Y el circo de por la mañana es absolutamente bochornoso, porque, o sea, no es que hayas dado la sensación de descontrol absoluto, de ser un régimen en el que no tiene ni la capacidad para detener a aquellos que los jueces dicen que deben ser detenidos. Es que lo han hecho, digamos, riéndose en sus caras. Ayer mismo anunciaban la presencia, hoy esa presencia se ha producido, los Mossos de Escuadra estaban allí, no solamente dirigiendo la seguridad de ese mitin al que ha acudido Puigdemont, sino seguramente acompañándole. Seguramente buena parte de los que formaban parte de su séquito eran policías autonómicos, eran Mossos de Escuadra, ¿no? Bueno, solamente esto ya justificaría una intervención de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Porque la dejación de funciones es evidente. La Generalitat de Cataluña tiene traspasada la competencia en seguridad ciudadana. Si la Generalitat no cumple con sus funciones, pues debería despojársele. Y esto está muy lejos de suceder, porque esto forma parte de un pacto. El ridículo no es solo en Cataluña, el ridículo es del conjunto de los españoles, que ven como, pues, si uno, pues no sé, lo comparaban a lo largo de la mañana, si uno llevaba mascarilla estando solo en la playa, venía un helicóptero de la Guardia Civil a hacerte ver que eso no podía ser. Pero si uno es un prófugo de la justicia, lleva 7 años subido en Bélgica y es expresidente de la Generalitat de Cataluña y tiene la capacidad de negociación política que tiene a día de hoy, pues se puede pasear por el centro de Barcelona sin que sea detenido. Luego está ya la pantomima que ha montado los Mossos de la operación Jaula y hacerle a unos pobres trabajadores que irían o volverían de sus trabajos, pues estar ahí atascados un par de horas o 3 para hacernos creer, no sé a quién, que tenían la intención de detener a Puigdemont, y es que se les ha escapado, ¿no? Bueno, es un ridículo absoluto. Pero bueno, yo creo que dice mucho de las instituciones del régimen del 78 y de la podredumbre en la que están instaladas. Además que el acto que ha realizado Puigdemont por la mañana ha sido retransmitido por Televisión Española, creo, en directo. Sí, encima, para más cachondeo, efectivamente. Es que entonces... Vamos, la pena es que por la tarde, en el clásico programa de la tarde, no han conectado en directo con la habitación del hotel donde esté Puigdemont, con una trompeta y un matasuegras para terminar de reírse de todos nosotros, porque ya hubiera sido una programación fantástica. Sí, yo de hecho fantaseaba con la idea de que Puigdemont fuese a hacer algún tipo de trámite a comisaría y que ni aún así lo detuviera. Podría haber pasado perfectamente. Perfectamente. Vamos, yo lo que creo es que Puigdemont quería evitar la investidura al ser detenido supuestamente. Yo creo que ha estado él mismo sorprendido, porque incluso el discurso que ha dado por la mañana parecía prácticamente improvisado. Yo creo que él pensaba que lo iban a detener y con eso iba a poner a los pies de los caballos, digamos, a RC, ¿no? Y a hacerle ver que se había equivocado y demás, y toda esta pantomima que han hecho con la militancia y demás. Pero sorpresivamente, fíjate, ya hay investidura y bueno, creo que todavía no lo han detenido. Aarón. Bueno, pues una muestra más de que hay que destruir el régimen del 78. Porque aquí lo que prima es la arbitrariedad de aplicar las leyes, ¿no? Como se quiera. Y entonces me parece yo voy a ser breve porque, bueno, en fin, este tema estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho. Pero vamos, me parece un circo. Y eso, o sea, aplicar la ley de total arbitrariedad. O sea, es que este gobierno que tenemos no merece ningún respeto por parte de la gente. Y bueno, en fin. Y luego ver a cierta izquierda de este país
o gente más progre defender a Puigdemont porque pone en jaque a la monarquía, no sé, que no te has enterado, muchacho, que no va de eso la cuestión. Pone en jaque la monarquía, ¿no? Sí, pone en jaque, digo, ¿pero qué tiene que ver la monarquía ahora mismo con esto? Y en fin, o sea, están contra toda la ultraderecha, la extrema derecha y todas las derechas extremas del mundo, menos las independentistas y secesionistas y las que quieren implantar un califato. Esas, extremas derechas, sí. Ahora, las otras, en fin. Además que justo estaba buscando la noticia ahora de última hora, tío, y como estáis viendo en la pantalla, han hecho un mapa donde pone Puigdemont visto y no visto. Te pone como el recorrido, como si fuera Houdini, no sé, algún tipo de efecto especial, cuando es que lo han grabado por la calle paseando. Pero sí. ¿tú es crees que ha sido bochornoso. Que la policía en España entender internet? La policía a lo mejor no podía verlo. A lo mejor no tiene acceso a internet, ¿no? Claro, yo qué sé. Hay que recordar de todas formas que este esperpento de hoy tuvo su precuela hace 7 años, o no sé cuánto, en el 2017, y fue otro gobierno o un gobierno de otro signo el que lo permitió, que fue el de Rajoy. O sea, a Rajoy ya se le escapó Puigdemont en un maletero de un coche, al parecer también acompañados por agentes de los Mossos de Escuadra. Es decir, el ridículo espantoso de hoy de los Mossos de Escuadra, yo he visto a algunos líderes de sus sindicatos, pues no estaban muy contentos porque, claro, les estaban haciendo pasar un ridículo espantoso. Se ríe de los Mossos de Escuadra hoy pues toda España y toda Europa. La rockstar. Exactamente. Pero bueno, esto ya sucedió en 2017 cuando el gobierno de Mariano Rajoy dejó escapar a Puigdemont. Sí, bueno, de hecho como que llega, sí, bueno. Esta es la llegada, esto andando por Barcelona. Increíble, ¿eh? Yo te decía, había si fuera una estrella del pop. pero lo peor es que yo he visto gente, incluso por Twitter y alguna opinión y demás, que se creen que sí que ha podido escapar. Pero esto es que vamos a ver, Moisés, o Puigdemont tiene poderes, no lo descartemos, o los Mossos algo pasa. Bueno, pues te voy a decir una cosa, tiene un poder, tiene el poder de hacer caer a Pedro Sánchez, por ejemplo. Sí, pues, pero yo creo que Sánchez hoy, para sus intereses, lo ha hecho bien, ¿eh? Porque Puigdemont lo que esperaba era ser detenido. Claro. Y ha dicho Sánchez, sí, pues ahora no. Claro, y ahora por eso he dicho lo de la arbitrariedad. Es que. Claro, y al final ha habido investidura y el PSC va a gobernar Cataluña. Claro, porque el manual de resistencia, tío, el manual de resistencia de Sánchez, no, porque vamos a ver, el PSOE prefiere que salgan los planes que él quiere, que era la investidura de ella, y luego ya, pues ya si lo tiene que detener, lo detendrá o lo que sea. Además tiene un doble eje, porque al final a los votantes del PSOE les va a decir, no, es que no hemos detenido infraganti porque estamos en democracia y todo el mundo tiene que hablar y le hemos dejado hablar para que se manifieste y después le vamos a detener, pero tal, y la gente dirá, ay, sí, Pedro, qué bien lo has hecho. Al fin y al cabo, yo no creo que esa sea la argumentación. Yo creo que la argumentación va a ser, mira, nosotros no tenemos la competencia en seguridad en Cataluña, son los Mossos de Escuadra los que tenían que haberlo detenido, con lo cual es Esquerra Republicana de Cataluña la que le ha dejado huir. ¿vale? Aunque la competencia la tenga los Mossos de Escuadra en seguridad ciudadana, la Policía Nacional tiene competencia en información y puede detener a un... no, por supuesto, claro. Sí, pero yo digo cuál va a ser la argumentación. La argumentación al público le dirá, claro, y saldrá el meme de, sí, Pedro. Y al final lo que diga Pedro. O sea, al final el anarquismo ahí tiene razón. Al final tú endiosas a un tío, mira Puigdemont ahí, endiosas a un tío y todo el mundo se cree que es un ser humano más, que al fin y al cabo lo que ha hecho es saltar a los demás, saltar esa igualdad constitucional que tanto nos dice. ¿no? Tanto Pedro Sánchez como Puigdemont tienen el don de que podrían defender ante su electorado una cosa y la contraria. O sea, si luego sale Puigdemont y dice lo contrario, sí, y Pedro Sánchez igual. Si hubieran detenido, hubiera dicho ahí un discurso y el PSOE, ya ves, Pedro, cómo cumple tal, y si no, porque la democracia, no sé qué, o sea, en fin.
Fíjate, como dice Norberto, ha sido capaz el PSOE de contar con el apoyo de RC para gobernar y ahora les va a echar la culpa, además, de no haber detenido a Puigdemont. O sea que es ya una jugada. Es que son, bueno, el mejor En realidad yo creo que instrumento. la jugada es buena para todos. O sea, a Puigdemont le iba a salir bien si era detenido y si no es detenido, ¿vale? Si no es detenido... Al final Puigdemont lo que ha hecho es protagonizar una fiesta en la que no estaba invitado, ¿vale? Porque él no iba a ser investido presidente de la Generalitat en ningún caso, entre otras cosas porque estaba fugado. Así se ha hecho el protagonista del día. Para Illa le ha amargado el día, ¿vale? Porque es verdad que le han hecho presidente de la comunidad autónoma, pero con un sabor agridulce, porque el protagonista realmente ha sido Puigdemont, y yo creo que todos contentos. Ahora, claro, desde el punto de vista de la nación española y del Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley, pues esto ya es un esperpento máximo. Yo supongo que por los siglos de los siglos, pues cada vez que vayan los Mossos de Escuadra a pedirle de la documentación a un, no sé, a un nigeriano que esté por las Ramblas vendiendo camisetas falsificadas, dirá, oiga, pues pídesela a Puigdemont, a mí déjame en paz. Claro. Claro. La verdad que ha sido increíble. ¿Vosotros creéis que ha habido órdenes directas del Ministerio de Interior de no detenerlo? Sí. ¿Pablo? Sí, y además me recuerda mucho al caso de los atentados de la Rambla, cuando supuestamente la CIA informó al CNI, el CNI no hizo nada. Sí. Al fin y al cabo, lo que yo digo, Hacienda, por ejemplo, tiene un poder bestial. En plan, la Policía Nacional tiene un poder bestial, la Guardia Civil también. Cuando estás dentro, ves que tiene una operatividad muy buena. Y que se te escapen pequeñas cosas así es un motivo político. La subdelegación y la delegación del gobierno estáis siempre acechando para que los planes sigan planes políticos, al fin y al cabo. Cuando el Ministerio del Interior, Marlaska en este caso, tiene órdenes de Pedro Sánchez de hacer X asuntos, lo va a hacer. Es, por ejemplo, lo que hablamos aquí de la seguridad ciudadana. Cuando la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana te dice que si tú tienes una manifestación que no se te ha permitido, tú como policía, agente de la autoridad, tú tienes que reprimirla. Bueno, reprimirla, entre comillas, no reprimirla porque es desecharla. Y no lo haces porque tienes un motivo político detrás. Pues en este caso igual. Tú, por ejemplo, un grupo de policía de la Brigada de Información perfectamente puede decir, oye, este tío va a salir aquí, y va a coger y vamos para allá. Porque si Brigada de Información de la Policía Nacional tiene grupos de extrema izquierda, extrema derecha, secta islámica, tiene información de todo el mundo, yo imagino que también tendrá la suficiente información de conocer por dónde iba ese hombre, digo yo, vamos. Y no lo han hecho porque por órdenes políticas. Pero al fin y al cabo es lo que decimos, es que ¿para qué nos dan una constitución? ¿Para qué nos dan un Estado de derecho? ¿Para qué se defiende tanto esa democracia? Que al fin y al cabo es que no se cumple para los poderosos. Al final Rosa Luxemburgo va a tener razón. La justicia es un tiburón que se come los peces pequeños. Prueba tú a hacer un delito de malversación siendo un pequeño concejal, o prueba tú a hacer un delito contra Hacienda, ¿no? O defraudar. Es que van a por ti. Aunque estés en las Islas Fiji, te van a detectar, ¿no? Pero bueno, la doble vara de medir. Al fin y al cabo, yo siempre lo digo, cuando vayamos a votar, que yo no voy a votar, pero cuando vaya por una camiseta de andaluz, el PSOE cree que un catalán es mayor que tú, ¿no? Para que la gente vea realmente que nos está tratando como basura. Sí, si queréis intervenir algo más sobre este tema, no tengo que dar paso, podéis hablar libremente. Que entendía que te iba a decir que a ti como conductor de este espacio que la pregunta que acabas de hacer era retórica. O sea, no creo que haya absolutamente nadie que no sea imbécil que piense que es que se les ha escapado y que han hecho todo lo posible por detenerle, pero que ha sido muy escurridizo. O sea, evidentemente eso no lo cree nadie. Los primeros que estaban informados de todo el recorrido, yo incluso me atrevería a decir que está pactado. Es decir, todas estas cosas se negocian antes y se sabían cómo iba a hacer. Entonces, yo creo que había mucha presencia de Mossos de Escuadra precisamente para que la operación saliese como ha terminado saliendo, ¿no? O sea, si había miembros de los Mossos, jamás era para detener a Puigdemont, sino para que no fuese detenido, para que pudiese escapar sin ningún problema. De hecho, habrán protegido a su huida. Estoy más que convencido. Con lo cual, las instrucciones políticas dentro del seno de la Generalitat eran más que claras. Hay que tener en cuenta también que jugaban con una ventaja. O sea, a estas horas debería haber dimitido el consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña si no fuese porque ya de todas formas estaba cesado. Porque hoy, como era una
jornada de investidura, pues el gobierno autonómico pues ya está cesado de facto. Si no lo estuviese, pues tendría ya que ser cesado. Eso siempre pensando que no se deriven algunas cuestiones judiciales, ¿no? Porque yo creo que la dejación de funciones es tan evidente que algún juez debería no sé, pedirle cuenta a la Generalitat, al jefe de los Mossos de Escuadra y al consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña de por qué no han detenido a Puigdemont cuando estaba siendo televisada su intervención. Y su intervención no ha sido de 10 segundos, ha durado unos cuantos minutos. O sea, perfectamente... Es que huelga decir cualquier cuestión técnica de cómo podían haberlo detenido porque es tan evidente que le podían haber detenido en cualquier momento que es un poco absurdo. Ahora lo que me hace a mí pensar es que... cabe la posibilidad, yo creo que muy real, de que no sea la primera vez que Puigdemont haya estado en casa. A mí no me extrañaría que haya venido a pasar las Navidades, el cumpleaños de sus hijas o incluso pues que se haya estado bañando en Ibiza los veranos anteriores, con protección de los Mossos de Escuadra y de la Guardia Civil también. Pero a ver si no se ha ido. Es verdad, es verdad. A ver si no ha estado nunca en fue una vez... Hombre, yo que soy muy tonto para estas cosas, os juro que me he parado a ver las imágenes, digo, a ver si no va a ser él y es un doble. Porque yo lo veía todo tan cinematográfico que ya decía, digo, esto es lo que faltaba ya. Digo, que no fuera él, que fuese un doble, que fuesen los Mossos a detenerle y el tío pues, se empezase a reír diciendo que no soy yo, que no soy yo. Podría haber pasado también. A partir de esto, ¿creéis que va a hacer caer el gobierno central? ¿Creéis que va a haber elecciones generales? No, yo creo que no. Y además que le conviene, porque en plan, el independentismo está alimentándose poquito a poco de pequeñas cosas. Primero toreando al Estado, después pidiendo los impuestos para ello. El 141 de la Constitución se lo van a fundir, porque es que al final lo que van a adquirir competencia, hasta que digan, mira, somos un Estado autónomo porque tenemos X competencias y ya la independencia es inminente. Y no creo que... ¿No creéis que chantajeará con los presupuestos y demás y dejará caer el gobierno? Yo me parece que es una performance de Puigdemont, que por un lado, estos bandes somos los independentistas catalanes puristas, los verdaderos independentistas catalanes, no como los otros, y los otros pues negocian y rapiñan. Yo creo que se reparten un poco también las funciones y cómo presionar al Estado de una forma y de otra forma. Y así, pues mira, si al tiempo que pactan con el PSOE, un sector del independentismo, otro hace arenga y hace cosas de... Pero no, porque claro, se supone que han pactado con esos independentistas y las concesiones que han dado y tal, un poco para que abandonen la autodeterminación. Pero por otro lado llega Puigdemont, se sube, bueno, entre comillas, o así lo vende el PSOE. Y por otro lado viene Puigdemont y tal y dice, pero no abandonaremos la autodeterminación. Vamos a ver, esa milonga de que efectivamente pues les hacemos esta concesión y con esta concesión que es la enésima, es decir, que esto es un proceso que lleva ya más de 40 años de concesiones. Entonces, se supone que con que esta ya es la última y que con esto ya el independentismo se va a contentar y que ya se van a relajar y no van a exigir absolutamente nada más. Eso es no conocer al independentismo o tratarnos como imbéciles a los demás. Esto es una etapa más dentro del independentismo, que es una especie de piraña que trata de devorar cuanto más mejor y que en nada va a contentar al independentismo. Las bases independentistas yo creo que están ya en buena parte tan fanatizadas que incluso aunque tuviesen la certeza absoluta de que la independencia les perjudica como pueblo e individualmente, dirían, me da igual. O sea, yo prefiero ser independiente, estar secesionado del resto de España, a que me vaya mejor en economía o tener más libertades públicas, porque ya están absolutamente fanatizados, ¿no? Y luego sobre lo de si le va a hacer esto daño a Pedro Sánchez, yo creo que no. Yo creo que ya digo, por una parte van a decir que ellos, a mí no me mires, yo no sabía nada de esto y la competencia la tiene la Generalitat de Cataluña, y por otra parte, pues fíjate,
aquí el Partido Popular había creado un problema, que es el del independentismo, y nosotros lo hemos resuelto. Fíjate si lo hemos resuelto, que después de, no sé si son 14 o 15 años, por fin hay un presidente de la Generalitat que no es independentista, que es Salvador Illa. ¿Vale? Entonces, yo creo que lo que hará caer el gobierno de Pedro Sánchez, pues será cuando alguno de los grupos que le están sustentando ahora mismo, en clave interna de sus elecciones autonómicas, prefiera dejarlo caer, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso puede ser una conjunción de cosas, y en el momento que menos te lo espere, o en el momento en el que más le convenga a Puigdemont, a los de Esquerra, a los de Bildu, a todos los que sustentan el gobierno de Pedro Sánchez, pues alguno de ellos le dejará caer. Pero bueno, de momento es verdad que ha demostrado una capacidad de resistencia, vamos, sobrehumana, ¿vale? O sea, se sobrepone a cualquier dificultad y ahí sigue. Manual de resistencia, como Eso dijeron. A ver, yo, bueno, para concluir, yo Sí, en sí. esto último que has dicho, Moisés, creo que si no hay elecciones inminentes o algo así, pronto Feijóo va a caer de ahí, porque no van a haber salida a eso, y entonces en unas posibles futuras elecciones, si se presenta Ayuso o algún candidato con más capacidad, puede comerse más electorado de Vox y tal, y ahí sí que puede haber una mayoría que sí que quita el PSOE. Porque yo creo que las alianzas, que sí que estoy de acuerdo con Norberto, pero no sé si ahora, en los próximos años, les interesa que caiga ya el PSOE. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. No sé. De todas maneras, a mí me sorprendió, que yo creo que eso estaba amañado también, que las bases de RC aceptaran por un 52%. Ese pacto, ¿no? Yo creo que ha sido también un poco pegarse un tiro en el pie por parte de RC e investir al PSC, por lo menos para sus votantes. Bueno, yo creo que las próximas elecciones se van a pegar un batacazo tremendo. Sí, por eso te he dicho lo de Puigdemont, que parece que están en disputa de ese espacio independentista. Sí, luego hay que estar atentos también a la evolución de Alianza Catalana. No sé si recordáis. Silvia Orriols. Exactamente, esta, digamos, versión anti-inmigración radical, combinada con el independentismo, también bastante radical, que puede ir comiendo terreno, ¿no? Porque esto es al final una cadena, como decías, o sea, una cadena, no, una competición a ver quién es el independentista fetén. Durante muchísimos años el independentismo fetén era el de Esquerra Republicana, que le reprochaba a la entonces Convergencia y Unió que estuviese todo el rato pactando con Madrid, traicionando, poniéndose en manos de los españolistas malvados, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, de repente, por arte de Birlibirloque, le adelanta por la derecha, nunca mejor dicho, Convergencia y Unió a Esquerra Republicana, y se pone en el lugar número 1 del independentismo. Pero claro, le surgen ahora otras alternativas, en su día una de izquierdas, como podía ser la CUP, que también tiene representación, ahora esta otra de Alianza, o no, como se llame, de Silvia Orriols. Bueno, hay mucha competencia en el independentismo, entonces pues veremos a ver cómo evoluciona. En cualquier caso, yo sí coincido con lo que acabas de decir, que si hubiera elecciones de forma más o menos inmediata, la torta que se iba a dar a Esquerra Republicana iba a ser mayor aún de la que se ha dado en las últimas. Sí, bueno, Silvia Orriols yo creo que va a pegar un subidón tremendo, porque el problema de la inmigración en Cataluña es que es terrible. No, yo también pienso eso, Moisés, y conforme pase el tiempo y se vaya acrecentando el problema migratorio, creo que incluso puede ser la primera fuerza independentista, porque los catalanes van a decir, bueno, por un lado nos quitamos a los españolistas, estos fachas racistas, pues para serlo nosotros, y van a ocupar tanto el espacio independentista, tanto el espacio anti-inmigración en Cataluña. Y yo creo que sí que puede. ¿Por qué? Porque van a ir también con la política de no nos enviéis más inmigrantes, repartiroslo vosotros, porque también nosotros nos administramos. Entonces vamos a ir tanto en el conflicto económico independentista como migratorio. No sé, se vienen unos años
Hay que recordar Pablo, que Cataluña vivió, digamos, el nacimiento y la expansión, que fue, digamos, una cosa embrionaria, pero fue el primero en toda España, de la primera fuerza netamente anti-inmigración, que fue la Plataforma por Cataluña, Cataluña, sí. que no llegó de Anglada, que no llegó a sacar diputado autonómico por muy poquito. Hubo unas elecciones autonómicas en las que estuvieron a puntito de sacar diputado autonómico. Pero que sí es verdad que tenía una fuerza municipal bastante importante. Claro, todo aquello lo perdieron porque aquel partido era un auténtico disparate, el propio Anglada era un disparate también, y entonces todo aquello lo perdieron. Pero ya había, digamos, un caldo de cultivo anti-inmigración hace ya, estoy hablando de a lo mejor 15 o 20 años, ¿no? Entonces, en todo este tiempo la situación respecto a la inmigración no ha parado de empeorar, está mucho más descontrolada. Y todo eso hace que si en el resto de España avanza también esa temática, en Cataluña sea muy, muy potente. Es que eso le termina dando votos a unos y a otros, desde el independentismo más radical de esta Sílvia Orriols a la alcaldía de Badalona del Partido Popular. Es decir, todos los que quieren hacer algo, pues se tienen que salir del discurso de mándennos todos los inmigrantes que quieran porque les vamos a acoger, porque la gente, es evidente que buena parte de los catalanes ya no quieren eso. Y Pablo, si quieres, terminamos contigo tu opinión, si crees que caerá el gobierno, que Puigdemont hará caer el gobierno central. Hombre, yo creo que no, porque al final es que el régimen de 78 se alimenta. Yo creo que la gente no es consciente, bueno, yo creo que es consciente, pero no hace nada, porque al final el régimen de 78 se retroalimenta el mismo y al final a los independentistas les conviene que exista un PSOE-PP, los PP-PSOE les conviene a los independentistas para ganarse el sillón, para ganarse los votos, y si esto no hay un cambio de raíz, al final va a seguir igual. Pero ya, claro, se une el problema migratorio, se une la inestabilidad global, y al fin y al cabo nos podemos encontrar un panorama muy extraño. Podemos encontrar no tanto como nuevos Reich en Alemania, con un independentismo ferviente, o nos podemos encontrar la República Islámica Catalana, que quieran ser independientes. Es algo que no podemos prever, ¿no? Pero lo que yo veo es que no va a un punto medio. Yo he estado muchísimas veces en Cataluña, manifestándome en Cataluña contra el independentismo, y lo cierto y verdad es que hay muchísimas personas que están hartas, y un punto muy importante que muchas personas de aquí, no sé ustedes si lo escucháis, yo que estoy enervada trabajando para aquí y para allá y escucho a la gente decir que ojalá los catalanes se queden allí, no sé qué, los catalanes, e incluso no hay que decir los catalanes, oye, que hay gente allí que no está con ellos. Tenemos que ser los primeros en decir, oye, los catalanes sois españoles, los que hay que reprimir duramente son las ideologías separatistas y secesionistas, con cualquier estado serio. Lo único que digo yo es que ¿por qué no somos un estado serio? Somos un estado de pandereta, pero bueno, al fin y al cabo esto es la consecución de lo que pasó con la Constitución y todo este café para todos, ¿no? Eso que decías tú es muy importante, porque el separatismo ha alimentado una estrategia, la estrategia del odio, que es muy efectiva, porque por una parte tú generas odio en el resto de los españoles, y ese odio se te devuelve dándote la razón. Es decir, yo promuevo la secesión, entonces como promuevo la secesión, en el resto de España hay muchos que se hartan de mí y me dicen, pues efectivamente, se tienen que marchar. Entonces, a partir de ese momento, separatistas por una parte y separadores por otro, que cada día son más, pues trabajan en la misma estrategia de secesión, ¿no? Yo estoy más en lo que tú decías. A mí me resulta muy doloroso cuando se refieren, por ejemplo, a los catalanes. Oye, mira, es que hoy mismo, aunque sean poquitos, pero ha habido catalanes de varios apellidos también que se han estado manifestando en favor de la unidad de España y en contra del circo que se ha vivido y reclamando la detención de Puigdemont. Entonces, cuando fuera de Cataluña, pues desde Madrid, desde Andalucía o desde Castilla-La Mancha, pues se dice eso de a ver si se marchan y nos dejan en paz, olvidan que hay muchos miles de catalanes que en ese escenario pues pasarían a ser catalanes de segunda, o que se verían abocados a la emigración, ¿no? Entonces, yo creo que es más doloroso todavía cuando el que lo dice con una pulserita de la bandera de España en su muñeca, que también, a ver los hilos, ¿no? El tipo de pulserita de la bandera de España en la muñeca, que dice los catalanes que se vayan, y después los vascos, y después no sé quién, tal cual. Oye, mira, creo que no te estás enterando de lo que va el asunto este. No te puedes llamar a ti mismo patriota si
si lo que quieres es que se diluya tu patria en un montón de mini chiringuitos, ¿no? Así que, pero eso es importante decirlo porque cada día más ese discurso cala fuera de Cataluña. Sí, además eso se ve mucho cuando, bueno, en el 2017 hubo mucho en plan boicot a productos catalanes. Sí, bueno, sí. Pero vamos a ver, ¿qué estrategia es esa? No, pero es lo que dice la derecha sociológica Sí, también. Claro. Típicas Bueno, personas... sois españoles, pero boicot. Pero fíjate, ya no es derecha sociológica, es de derecha estúpida, porque es que desde el propio gobierno de Mariano Rajoy, y el tío lo contaba como si fuera una hazaña, decía, vamos a facilitar a las empresas que quieran abandonar Cataluña que lo hagan y que se instalen en Valencia o en Castilla-La Mancha. Pero vamos a ver, pero tú eres idiota. O sea, vamos a ver, tú lo que tienes que decir es, no, aquí está el Estado para garantizar que ninguna empresa radicada en Cataluña va a tener ningún problema porque no se va a independizar Cataluña. Pues no, el muy cretino lo que le decía es, empresas multinacionales o empresas catalanas, os facilitamos todos los papeles para que os instaléis en Aranjuez o en Dos Hermanas. Pero bueno, pero este tipo es imbécil. Bueno, bastante, sí. Lo fue y bastante. Bueno, pues yo creo que con esta media hora damos por concluido este tema y vamos al tema principal del directo, que voy a compartir. La noticia para el que, como hay mucha gente de vacaciones, incluso hoy estaba hablando con un amigo y ni se había enterado de esto. Bueno, el día 29 de julio, en Reino Unido, un joven de 17 años, asesinó a 3 niñas en un colegio, en unas clases de baile, que me he estado leyendo varias noticias y ponen hincapié en que estaban bailando música de Taylor Swift. No sé qué tiene que ver eso con la noticia. Que es blanca, es una blanca opresora. En todas las noticias pone lo de Taylor Swift, tío. Yo es que la verdad que no sé si es porque se busca que a lo mejor en el buscador en internet pues pone el nombre y sale, o no sé cómo funciona eso, ¿no? Entonces, bueno, Axel Ruud da Bucabana, ¿no? Y lo que me he encontrado también, y ya os pregunto qué opináis, ¿no? Es muchos titulares diferentes, ¿no? De hecho, la mayoría decían mueren 3 niñas, ¿no? No asesinan o matan, sino mueren por arte de, no sé, de magia. No sé, ¿qué pensáis vosotros de estos titulares? ¿Se intenta esquivar, señalar al culpable o...? Mira, hace unos días ha sido una vez más el aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, cuando uno lee las noticias o las ve en televisión o las escucha en la radio, cuando lo mencionan siempre dice, se cumplen no sé cuántos años de las bombas que cayeron en Hiroshima y Nagasaki. Que cayeron, ¿no? Que las llevaban en carretilla y sin querer se cayeron. No se cayeron, las tiraron. Pero claro, es siempre el juego de palabras cuando se quiere exculpar al culpable, digamos, de una masacre, por ejemplo. Evidentemente no tiene comparación con ser muy salvaje lo que ha ocurrido en Gran Bretaña, no tiene ni punto de comparación con el que posiblemente sea el asesinato masivo más terrible de la historia, que es lo de Hiroshima y Nagasaki, porque no hay nada que se pueda comparar con que en una décima de segundo reduzcas a una gota de aceite o un poquito de polvo a más de 200.000 personas, ¿no? Eso no tiene ninguna comparación a lo largo de la historia. Pero el mecanismo es el mismo, el de exculpar al responsable de esa matanza. Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, tal y como están las cosas, en cuanto hay un acontecimiento de esta naturaleza, un suceso de estos terribles, un ataque de estos, pues todos, inevitablemente, lo primero que vamos es a averiguar cuál era la nacionalidad o el origen del asesino. ¿Por qué? Porque si el asesino era extranjero, pues nos va a dar la razón a unos, y si el asesino era nacional, pues les va a dar la razón a otros, ¿no? Entonces, inmediatamente queremos buscar eso. Entonces, si la realidad no es favorable a nuestras tesis, pues hay que camuflarla. Entonces, imaginemos ese mismo titular si el atacante hubiera sido el miembro de una banda neonazi, ¿vale? Pues el propio titular cargaría todas las tintas. Neonazi asesina a 3 indefensas muchachas que estaban en la flor de la vida, tenían todo el futuro por delante, bla, 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 bla. Y dejarían claro en el titular la ideología del asesino.
Cuando no se dice, bueno, pues es porque no conviene a las tesis de los que están escribiendo. Eso el máximo exponente ha sido lo que se ha conocido también estos últimos días, en estas últimas semanas, de esos, no sé si eran, ¿dónde era? En Bélgica o en Holanda, ¿no? Que habían ocultado más de casi unas 2.000 violaciones porque los 2.000 violadores habían sido autores extranjeros y entonces por no fomentar el odio al extranjero, pues habían preferido ocultarlos, ¿no? Es una cosa que es terrible, es ocultar la verdad para que la verdad no sea un arma política. Eso es. Además es muy curioso, ¿no? Porque te pones a leer justo debajo, ¿no? Y dice, sin embargo, los disturbios idiotas, entre comillas, producidos en las protestas organizadas por grupos de extrema derecha. Aarón y Pablo, si queréis hablar sobre el tema de lo de los titulares y demás, y ya luego lanzar otra pregunta, ¿no? Bueno, hombre, yo la verdad... De repente Inglaterra se ha levantado de extrema derecha de un día para otro, la sociedad se ha vuelto... Mira, hace en el año 2000 creo que fue, en España, Encarnación López, no sé si os suena el nombre, la mataron en el Ejido. Y el Ejido se levantó... Y un conato de rebelión también, sí. Yo digo dos cosas. Lo primero, las personas que viven allí saben muy bien la situación de allí. ¿Vale? Lo primero. Y lo segundo, esto viene a colación, este tema de lo de Reino Unido, mucho más profundo que lo que te quieren vender muchísimos titulares de la tercera posición, ¿no? O de la derecha, o más allá de eso, ¿no? Y yo como cinéfilo siempre recomiendo Daniel Blake, que es el desmantelamiento total del sistema público de Reino Unido y que lo sufre hoy día. Si tú tienes una región como el Reino Unido, donde el sistema socialdemócrata está cayendo en picado y ha caído en picado, por un punto. En otro punto, tiene una idea de imperio, ¿no? Una idea ególatra de nación política, de irte de la Unión Europea y estás solo y tal, y después lo une con la llegada masiva de inmigración, yo creo que tiene un cóctel muy peligroso. Que las personas se hayan manifestado, ¿vale?, porque han asesinado a 3 niñas, lo veo normalmente correcto. Que con lo mismo que pasó en Irlanda, que asesinaron también a una persona y la gente salió, como Encarnación López en España, y como debería salir la gente en España cuando asesinan a alguien. Sea inmigrante, sea extranjero o no, es un tema, creo yo, más de criminología que otra cosa. Por ejemplo, en un barrio normal están los típicos yonkis, ¿no? Las típicas personas pues, que en los años 70, 80, heroinómanos, que hacen tirones, están pidiendo dinero, te sacan una navajilla de vez en cuando. Luego te ves a criminales con más organización, los albano-kosovares, los serbios, te van de marihuana, y luego te ves X grupos criminales, argelinos, marroquíes, que utilizan la fuerza, la violencia. Es decir, cada grupo criminal utiliza unos métodos u otros. Y hay que identificarlos y acabar con ellos. No es racista decir que un marroquí es más propenso a sacarte un machete de 3 metros, ¿no? Aunque sea exagerado, ¿no? Un machete de 3 metros y robarte el móvil, a que lo haga un albano-kosovar o que lo haga un valenciano propio. Pero lo de los titulares me parece aberrante, pero al fin y al cabo es la nueva lengua. Y yo dejo aquí, y os dejo a vosotros una reflexión que hoy estaba pensando, trabajando, es que al fin y al cabo nos dicen que sí Venezuela, que sí Cuba, que sí Corea del Norte, pero realmente las democracias existentes en Europa o en lo que llamamos Occidente son realmente una contención o una voz popular de la soberanía del pueblo. Totalmente. O realmente hay algo detrás que dice, oye, esto tiene que ser así, esto tiene que ser asado, y si te pasas de aquí, bien. Porque aquí en mi pueblo, Morón, y imagino que en vuestras localidades, hay un montón de argelinos, de senegaleses, de marroquíes, que tienen la otra puerta, porque tú dices, ¿a qué se dedican? Pues que a los empresarios de la aceituna, de los olivos, les viene del carajo. 2 pavitos la hora, 3 pavitos la hora, los tienes ahí, y es una pescadilla que al fin y al cabo pues se muerde la cola. Tampoco hay que criminalizarlo, decir, pero hay que saber también el contexto en el que nos movemos, ¿no? Creo yo. Totalmente. Mira, Moisés, yo estaba mirando aquí en Twitter algunos vídeos de estos
Si me queréis Y compartir hay- algo, lo subo, ¿eh? Yo tengo algo de material para compartir, pero si queréis... Mira, sí, te voy a compartir. pasar esto porque más... Sí, mira, comparte esto si quieres. Es una muchacha en Twitter que dice, mientras que lo pone lo leo si quieres. Sí. Son niños convertidos, está hablando de niños ingleses, creo, irlandeses, convertidos en nazis, ya porque sí. Lo que pasa es que la imagen esa no sé si puedo compartirla, ¿eh? Bueno, pues lo digo yo si quieres. Esa imagen que estoy viendo ahora no me la juego. Pero bueno, se Bueno, ve a dice, una turba, ¿no? sí, son unos chavales bastante jovencillos tirando unas piedras y contra un escaparate, bueno. Son niños convertidos en nazis por culpa de todos los coaches y canales que permiten su contenido con discurso de odio. Es como el tuyo, Moisés. Ahora mismo estás fomentando el odio y que turbas de niños de 12 años en Belfast, bueno, en Belfast o en Morón, estén ahí apaleando. O sea, no sé, es que, claro, no es que haya una realidad material a la que la gente se enfrenta con más prejuicios o menos, pues ahí ya podemos discutirlo, y reaccionan a eso, o que haya ciertos puntos o ciertas regiones, localidades donde hay a lo mejor más inmigración de la que esa zona puede mantener. También fomentada, como ha dicho compañero, por cierto, patronal. Yo cada poco tiempo, pocas semanas, veo noticias. Patronal de inserte sitio aquí, piden más regularizaciones de inmigración, más inmigración, tal. Y yo pensando, y si la gente lo mira, cuando lo ve alguna noticia en ese sentido, va, pues si pone, yo qué sé, Sevilla o si pone Almería, ¿no? Almería hay muchos. Pues te vas y dices, bueno, ¿cuánta inmigración hay en Almería? ¿Y cuánto paro hay en Almería? Pues se ve que esos inmigrantes que hay en Almería ya no son aptos para esos trabajos. Hace falta otros inmigrantes más pobres que esos para que ocupen esos... Bueno, o sea, es que es una locura. Yo creo que ahí lo que dicen estos empresarios es, oye, mira, nosotros queremos contratar a extranjeros para hacer trabajos que los españoles no quieren hacerlos, al menos no quieren hacerlos por 2 euros la hora, claro, o por 1 euro la hora. Ahora, lo que no queremos es que venga una inspección de trabajo y nos busque algún problema. Entonces, hagan algo para que esto lo podamos hacer por el morro, ¿no? Hace poco, una de esas regiones que decías tú, esas organizaciones empresariales, era en Asturias, en el occidente asturiano. Decían que empezaba la temporada turística y que no había camareros, que hacían falta camareros y que por favor les dejasen contratar inmigrantes sin papeles. Claro. O sea, sí, directamente lo lo decían decían. con todo su morro, lo decían con todo su morro. La verdad es que es tremendo. De todas formas, mira, por apuntar han salido muchos temas muy interesantes, los iremos tratando, pero porque no se me escape uno. Yo creo que decías antes, Moisés, que el cóctel que está produciendo estos efectos en Gran Bretaña incluye varios asuntos y uno de ellos decías que era pues o te he entendido yo así, una especie de nacionalismo británico que les ha llevado incluso a salirse de la Unión Europea. Yo creo que detrás de la decisión de muchos británicos de apoyar su salida de la Unión Europea precisamente estaba la cuestión migratoria. Ellos eran perfectamente conscientes de que una Gran Bretaña en el seno de la Unión Europea no tenía la capacidad para regular los inmigrantes que dejaba pasar, ¿no? Y eso siempre las encuestas decían que era uno de los argumentos que manejaban aquellos que estaban a favor de que Gran Bretaña saliese de la Unión Europea, ¿no? Y luego, respecto de ese cóctel del que hablabas, pues es que es cierto, ¿no? O sea, no, una persona no se levanta por la mañana y de repente se ha convertido en nazi. Unos niños pequeños que habrán visto a los nazis, bueno, ni siquiera, ¿no? Porque los niños pequeños no han visto todavía las películas. Si fueran un poco más mayores, los únicos nazis que habrían visto serían los de las películas norteamericanas, ¿no? Pero estos niños ni siquiera, ¿no? Entonces ellos no se levantan un día y deciden que sean nazis, ¿no? Eso está muy bien para rellenar los tweets de algunos comunicadores de izquierda o de extrema izquierda o de izquierda woke o como le queramos llamar, pues los Fonsi Loaiza, los
Miquel Ramos y todos estos, que efectivamente todos los días... Los conoces bien, ¿eh? Sí, porque me gusta conocer sus argumentaciones, ¿no? Entonces, ellos son los que efectivamente tachan de nazis a todos los que se manifiestan en Gran Bretaña y en Irlanda en contra del descontrol migratorio. Y de vez en cuando localizan a un tío que efectivamente va con una tajada como un piano y como va sin camiseta, pues se le ve un tatuaje nazi y entonces dice, ven cómo son nazis, ven cómo son nazis. Ya, mira, porque los nazis no son varios cientos de miles que se están manifestando en estos días. Entonces, es mirar para otro lado y es no querer ver que hay un problema, ¿no? Entonces, cuando tú miras para otro lado y no quieres entender cuál es el problema, no quieres entender por qué la gente ha salido masivamente a protestar por un asesinato terrorífico de 3 niñas y por qué lo relacionan con una inmigración absolutamente descontrolada, pues entonces no paras de decir chorradas, que es lo que dicen estos, ¿no? Y acusas de nazis a cualquiera que pase por allí, ¿no? Pero claro, que efectivamente, que estos no son nazis, esto lo que son es gente que está muy cabreada, gente que sufre el descontrol migratorio en sus barrios, que han visto cómo ellos ahora mismo son los extranjeros dentro de su ciudad, de su propio país, que hay barrios en los que no se puede ir, ¿vale? Porque ni siquiera la policía se atreve a entrar en ellos y todo eso efectivamente tiene alguna relación o una relación muy importante con el descontrol migratorio. Es evidente y no hace falta tener que recordarlo cada vez que uno habla de este tema, porque parece que es que se tiene que hacer perdonar la vida, ¿vale? Pero es evidente que no todos los inmigrantes son terroristas, no todos los inmigrantes son asesinos en potencia, que sí, que eso ya lo sabemos todos y no hace falta repetirnoslo 100.000 veces cada vez que hablemos del tema. Pero lo que sí es evidente, y eso sí que parece que haya que repetirlo una y otra vez, porque hay muchos que siguen negándolo y hay otros que no quieren verlo, es que hay una relación directa entre descontrol migratorio y delincuencia. Y esta semana nuevamente la estadística ha venido a corroborarlo. Han salido de nuevo unos datos sobre el origen de los delincuentes en Cataluña y pues es que se ve que el más del 65% de los delitos son cometidos por gente que ha venido de fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues luego a eso le puedes dar la explicación que quieras o darte la vuelta y decir que la culpa son de los nazis. Haz lo que quieras, pero los datos están ahí. Un apunte. Y sobre este último tema, que al final es el modelo de aculturación, pero antes de decir que todos los Fonsi y toda esta gente, yo los tengo trillados, pero en el Facebook, yo no soy muy de Twitter, yo soy más boomer, aunque tenga 25 años, pero soy un boomer de Facebook. Y yo siempre cuando discuto con alguno así, le digo, mira, tú en el franquismo hubieras sido el lamebotas del poder perfecto. ¿Quién es más antifascista en un Estado demócrata? Pues todo el mundo es antifascista. Nadie va a ser antifascista en el fascismo, porque sabe que su vida pedir una cuneta. Pero al fin y al cabo, la idea de la inmigración, yo lo veo como un arma de doble filo, y es que al final, lo vemos en Francia, el problema no es la inmigración per se, sino es el problema de personas que están allí, llevan 3 generaciones, hay falta de identidad cultural, hay un desmantelamiento de lo público, desmantelamiento del programa de aculturación, y lo que hay es un programa de diversidad y multiculturalidad, que aquí en España, lo digo en todos los vídeos, lo reitero, fue Aznar con la LOE quien lo metió, todos los chiringuitos de la Comisión Tripartita de la Inmigración, la Asociación contra el Racismo, fue Aznar, y al final este modelo multicultural del artículo 2 ter de España afecta a todo, pero es que es un modelo europeo, al fin y al cabo, y la aculturación se ve como algo negativo. Y yo pienso y opino, como persona, bueno, como hispanista ante todo, que si alguien extranjero, ¿no? Extranjero entendiéndose como no español, ¿no? Viene a España y tenemos unos servicios públicos de calidad, esa persona se le dice, oye, tú estás en España, somos cristianos, culturales, ¿vale? Y aquí eso de la Sharia, eso de lo que las ideas de tu religión no son aquí aceptadas, porque también otra parte que podemos hablar de la inmigración es lo que digo yo, los 3 ejes, ¿no? El eje del pobrecito que ni tiene ni idea de inmigración, que yo he vivido con Mohamed, vamos, en Granada, que el chaval de Marruecos y no tenía ni idea de religión, pero hacía su ayuno, hacía su ramadán, hacía todo culturalmente musulmán, ¿vale? Y tenemos a musulmanes de religión o de cultura, mejor dicho, que se dedican a las tropelías, que se dedican a lo que hace el Morat en las canciones, básicamente, pero tenemos otro eje importante, el eje de aquellos ricos que vienen aquí
que los queremos todos, ¿no? En Marbella, pero esos son los que financian las mezquitas como la de M30. Y después tenemos el último eje, que es el eje de personas que nos molestan, como yo siempre digo, ¿no? No, es que ese no molesta, ese paga sus impuestos, tiene su tienda. Ya, pero es que a la mujer le obliga a no ir a un bar. Pero es que a la mujer, cuando va al médico, no puede hablar. Y ese para mí es los tres ejes que es el problema de la inmigración musulmana en ese aspecto, ¿no? Así que con un modelo, si hubiéramos apostado por un modelo de aculturación, de una defensa del cristianismo, porque hay que decir a boca llena, perdón, y aquí lanzo el tema también de los hermanos Tate en Rumanía defendiendo lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos, diciendo que somos cristianos, ¿no? Y al fin y al cabo, lo que pasa en Reino Unido, por una parte me apena porque geográficamente pues, somos europeos, compartimos un problema, pero por otra parte también me alegro porque tienen lo que merecen. El sistema liberal que han tenido, el sistema del capitalismo desenfrenado que ha tenido Estados Unidos, Reino Unido, el mundo anglosajón, lo han exportado y la libertad para ellos puede ser de bienes y no de personas, no. Tu idea de libertad, ahora te comes a las personas y a los bienes. Y que tú prefieras lo privado y el desmantelamiento de lo público, te lo comes ahora lo que hay ahí. Así que es un poco como España, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos. Ante la pasividad política tenemos un Puigdemont que sería de nosotros, pues ante la pasividad de cambio de sistema del Reino Unido y desmantelamiento de lo público, pues tienen lo que tienen. Personas que tienen cultura y valores, cosa que no tenemos el resto de los europeos. A ver, esto que dice Pablo, yo estoy de acuerdo, pero aparte de la integración y todas las cosas que está claro, más inversión pública y tal, pero yo creo que no habría tanto problema si no hubiera masificación de inmigración, si hubiera una inmigración baja. Claro. Porque si un inmigrante de cualquier contexto, ¿vale? Unos podrán integrarse más fácilmente, otros menos, pero bueno, llega a un barrio que es el único, pues se tiene que integrar. Claro, claro. O un niño llega a un colegio. Sí, no tienen capacidad para ejercer presión. Claro, entonces, si la inmigración es baja o adaptada a las necesidades que el mismo país necesite y requiera y de los contextos que requiera y en la cantidad que él lo disponga y necesite, pues se podrá integrar, pero es que claro, pero ahora, ¿cuántos recursos con la inmigración que tenemos ahora? O sitios como Francia o Marsella, ¿cuánta inversión pública? Que me parece bien, ¿eh? No lo discuto, pero digo que yo creo que el problema es más la masividad que los recursos. Es que el problema, no creo yo, que es el concepto de intragrupo, porque en los años 2000, bueno, en los años 2000, yo tenía un año en el año 2000, pero 2010, 2011, el que le decía, el morito del pueblo, el negro del pueblo, que era uno. Justo te iba a decir que yo en los 90 en el colegio, en mi clase, había un marroquí y al final claro, era anecdótico. Estaba obligado a ir con nosotros. Exactamente. Ahora en mi mismo colegio, yo sigo viviendo en el mismo barrio. Sigo viviendo en el mismo barrio, efectivamente. Ahí, pues, claro, pues si son 30, a lo mejor hay 10 españoles. Entonces, claro. Al fin y al cabo, el marroquí que hay, por ejemplo, en mi localidad, que lo conocemos toda la vida, ahora han venido 50. Y el marroquí de toda la vida hace intragrupo. Oye, que tú tal, y se juntan. Hombre, obviamente, yo no estoy haciendo aquí apología de que con servicios públicos venga aquí todo el mundo. Obviamente, África es así y España es así. De todas formas, lo que yo digo y lo que reitero y repito, que esa es mi discusión interna, ¿no? Y yo la lanzo siempre porque ese es un debate interno que yo tengo. ¿Qué te hace ser español? Tener un DNI, tener la cultura de aquí, tener un color de piel. Una persona que haya nacido aquí pero tenga la cultura más salafista y islamista del mundo es español. Un español que odia a España es español y nos vamos a ir dando vueltas. Pero al fin y al cabo... bueno, eso también. Sí. Claro, no, en plan, yo hay gente que discuto... El Liu Sanguinis, ¿no? Con mucha gente derecha que discuto, dice, no, ¿qué tal? Digo, vale, entonces para ti, el típico, ¿no? Perrofla de izquierda sociológica que dice, puta España, ¿eso es español o no? Porque está renunciando a lo que es España. ¿Puigdemont es español, sí o no? ¿Es español o no? Para mí sí. A ver, claro que lo es. Hijo de españoles, ¿no? ¿No creéis que por ejemplo, Liu Sanguinis no parecería algo... Vamos a ver, estamos ahí hablando, al final, lo de ser o no español es una especie de juicio de sentimientos, ¿vale? Entonces, claro, por ejemplo, todos los separatistas no serían españoles porque no se sienten españoles. O de identidad. Pero luego estamos hablando de otra cosa que es, entiendo yo, que es la Carta de Ciudadanía, es decir, el derecho
digamos que los derechos a los que uno tiene acceso por ser ciudadano español y cómo se accede a ella, ¿no? Es evidente que en las últimas décadas la nacionalidad española se ha regalado. Se ha regalado por cientos de miles en un proceso absolutamente, no sé, demoledor y en contra de cualquier criterio lógico, porque incluso para darle derechos, que a mí me parece que si hay una persona que lleva aquí trabajando mucho tiempo, o bueno, o que simplemente pues, lleva unos meses, pero está aquí trabajando legalmente, pues tiene que tener unos derechos. Pero para concederle esos derechos, tú no tienes que darle la nacionalidad, que es una cosa irreversible. Que en los, yo hice, consulté las cifras de simplemente hay que hacer un Excel y sumar. De los últimos, creo que miré, los últimos 10 o 12 años, las series vienen publicadas en la página web del Instituto Nacional de Estadística y creo que en los últimos 10 años era ya, es que no me acuerdo de las cifras, pero puede ser 1.200.000 personas, ¿vale? De los cuales la inmensa mayoría eran marroquíes. ¿Vale? O sea, había, pues no sé si eran 400.000 marroquíes que en los últimos 10 años se les había concedido la nacionalidad. Evidentemente, los hijos de esos que habían nacido ya en España ya no contaban para las estadísticas, porque esos eran españoles de pleno derecho desde el momento en el que nace. Pero la inmensa mayoría de esos no se identifican con España. Yo tengo un amigo que es profesor de instituto aquí en Madrid y como ganó la plaza relativamente hace poco, todavía no tiene un instituto fijo, sino que cada año le van moviendo y ha estado en Villaverde, ha estado en Vallecas, hasta en Moratalaz, en varios distritos, y siempre le gusta consultar allí, cuando ya coge confianza con los chavales, pues les pregunta a todos los extranjeros si ellos se sienten españoles. Entonces, dice que hay algún hijo de hispanoamericanos que dice que sí, que se siente español, que él ya ha nacido en España y que está integrado en España y que aunque sus padres sean colombianos, peruanos, ecuatorianos, de donde sea, que sí. Hay otros que no, hay otros que dicen, no, yo sigo, aunque yo he nacido en España, yo soy colombiano, soy peruano, pero sí que hay algunos de esos orígenes que se siente español. Ahora, decía que el 100% de los marroquíes a los que él le ha preguntado, el 100%, ellos, pese a ser españoles de nacimiento, no se sienten españoles. Claro. No se sienten españoles. Y yo creo que eso tiene que ver también un poco con el hecho religioso. Es decir, la identificación primera del musulmán es con su religión. ¿Vale? Entonces ellos, como son musulmanes, dicen, yo no puedo ser español, porque para ser español ellos entienden que no es así, pero ellos entienden que tendría que ser cristiano. Entonces, como soy musulmán, yo no soy español. Como soy musulmán, lo que soy es marroquí. Insisto, aunque sus padres llegasen aquí hace 40 años y ellos hayan nacido aquí y tengan nacionalidad española y hayan ido a colegios públicos españoles y a la sanidad pública española, pero su identificación con España es cero patatero. De hecho, sí, el caso más claro que tenemos sobre, además, que creo que va a favor de lo que tú dices, el futbolista Hakimi. Hakimi o Hakim, jugador del PSG, nació en Getafe. Y cuando le preguntaron si iba a jugar con la selección española, dijo, ¿cómo voy a jugar con la selección española si soy musulmán? Claro. Dijo eso directamente. Bueno, eso le pasó, lo acabas de citar hace un rato al cantante Morat, ¿no? Cuando le pregunta Jordi Évole, claro, le estalló la cabeza, porque él dijo, no, porque en mi país, y dijo el otro, ¿cómo? ¿Pero cuál es tu país? Si tú has nacido en España, ¿no? Y dice, ya, pero yo soy marroquí, ¿no? Claro. Y dice, ¿pero cómo vas a ser marroquí si tú has nacido en España? Y dice, no, ya, pero mis orígenes son marroquíes, yo soy marroquí. O sea, es un tío al que España le ha hecho millonario, vendiendo su porquería de música, ¿vale? Le ha hecho millonario y el tío, sin embargo, pues jamás se va a considerar español. Pero es que tiene razón, Tiene razón, es que no es español. Pero bueno, quiero decir, ahí, después del vídeo ese, que habría que ponerlo 100 veces todos los días, el vídeo del rey de Marruecos en aquella entrevista que le hizo una periodista francesa, supongo que la habéis visto todos, en el que la periodista francesa le habla por la integración de los marroquíes en Francia y él le dice, desengáñese, jamás serán buenos franceses, porque son súbditos marroquíes. Entonces, aprovecharán sus servicios públicos, vivirán entre ustedes y unos se comportarán bien o otros peor, lo que sea, pero jamás se sentirán franceses porque no son franceses. O sea, después de esa propia declaración del rey de Marruecos, pues no vamos a ser nosotros los que le podamos llevar la contraria. Si el propio rey de Marruecos dice de sus súbditos que jamás serán buenos franceses ni buenos españoles, pues es que tiene razón. A ver, yo ante la pregunta... Es que ellos mismos van luego con la selección. Recuerdo cuando jugó en el Mundial España contra Francia, o sea, España contra Marruecos. Es que se vio claramente que... Dime, Aarón.
No, que ante la pregunta, que siempre hay muchos debates de que ser español, no sé qué, tal. Vale. Yo, a ver, yo diferenciaría lo que es tener la nacionalidad, ¿no? Administrativamente español, Español con administrativo, claro. español administrativo, de nacionalidad, que es lo legal y realmente legalmente es lo que vale, eso es así. Pero yo creo que ser español también es que tus compatriotas te reconozcan como español. Que es lo que mucha gente se olvida, ¿no? Porque yo tengo bueno, como ha dicho, como estabais hablando de Mora, de tal, vale, eh, pero él ni se siente español y va con otras personas que tampoco se sienten españoles, todos tienen la nacionalidad española, se graban vídeos enseñando el pasaporte y tirándolo por ahí, pero es que entonces... Yo yo también he tenido muchas discusiones internas como Pablo respecto a esto y la sigo teniendo, ¿no? Yo lo que creo que ser español no es un sentimiento, porque si no, claro, yo me podría sentir mujer y el DNI hoy, si yo me siento mujer, el DNI hoy me pone que soy mujer. No, te podrías sentir camerunés. Sí, claro, exactamente. Ser español no es un sentimiento. Me siento rey de Marruecos. Yo por mucho, por mucho que me sienta mujer, nunca voy a serlo. Claro, Igual que un marroquí que ha nacido en Marruecos o que sea de hijo de marroquí, por mucho que se sienta español, para mí es que no lo va a ser nunca. Ahí insisto, el problema es la forma en la que se ha regalado de forma masiva la nacionalidad española, porque es un proceso irreversible. Es decir, tú le puedes dar derechos a alguien que está trabajando en España, pero no le das la nacionalidad porque eso ya es irreversible. O hacemos otra cosa, y es que deje de ser irreversible y que, pues por ejemplo, todos los que sean de origen extranjero, se les haya otorgado la nacionalidad, pues esa nacionalidad esté condicionada a que no cometan delitos. En el momento que cometan delitos, fuera. Pero bueno, es que para hacer ese esperpento, yo creo que lo lógico es no... digamos, dar masivamente la nacionalidad española, que es lo más preciado que podemos tener, a gente que ni se identifica con nuestra nación, ni comparte los valores de nuestra civilización. Muchos de ellos ni siquiera respetan las leyes españolas. Entonces, claro, es que darle la nacionalidad, es decir, darle todos los derechos que conlleva ser español a esos individuos, es que es absolutamente suicida. Y al final, por motivos puramente económicos de inmigración masiva, de explotación laboral y para ocupar, o sea, que ni siquiera es por una cuestión fortuita de que ha habido un cataclismo, no, es que los traen para explotarlos aquí. No, fomentan que, claro, vamos a ver, la argumentación, el relato, mejor dicho, de que huyen de sus países de origen porque hay guerras, porque hay hambrunas, etcétera, etcétera, bueno, en algún caso pues puede estar relacionado con la realidad, pero de forma masiva es un llamamiento que la propia Europa hace a que vengan. Es decir, les facilita la llegada, impulsa que lleguen de forma masiva y, como acabamos de señalar, es precisamente por esas motivaciones, porque les sirven de mano de obra barata para trabajar en nuestros países y además eso hace que las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores se presionen a la baja, porque si hay extranjeros dispuestos a trabajar por un euro o dos la hora, pues ¿quién va a contratar españoles a 14 o 15 o 20 euros la hora? Entonces el español pues tendrá que rebajar sus pretensiones y decir, bueno, pues si en vez de 14 tengo que trabajar por 6, pues no me queda más remedio, porque si no, pues aquí hay un ejército de extranjeros dispuestos a hacerlo por un euro. Entonces, todo eso sumado, y esto no son teorías de la conspiración, porque es que ellos mismos lo han puesto negro sobre blanco, todo eso sumado a que este llamamiento masivo a la inmigración colabora en que se deshagan, digamos, las identidades nacionales, identidades culturales, identidades religiosas, que al parecer es el gran enemigo de los globalistas, las identidades, y insisto, esto no son teorías de la conspiración, es que es el propio Soros el que lo pone negro sobre blanco en sus publicaciones, pues dan como resultado pues el proceso que estamos viviendo. De todas formas, son dos procesos a la vez, simultáneos, ¿no? Es verdad que en España, en toda Europa, hay muchos extranjeros, pero sobre todo lo que hay es muy pocos europeos. Es decir, lo que decías antes de tu instituto, cuando tú ibas al instituto había un extranjero y el resto erais españoles. Ahora no es que haya la mitad de extranjeros y la mitad de españoles, es que ya no hay españoles, porque es que no hay chavales jóvenes españoles, es que prácticamente no hay.
Entonces, Bueno, pero es que eso es otro problema anterior natalidad también. a la inmigración, que es la natalidad Claro. y Sí. importar inmigración para cubrir la natalidad. ¿Querías decir algo, Pablo? ¿Querías hablar? Ay, sí, que tengo, me han dado Valeria o algo, estoy aquí tosiendo. Que ¿Estás lo que yo no emocionado? entiendo- estoy emocionado porque lo que yo no entiendo al fin y al cabo es lo que se pretendía, porque tú te lees la LOE y dices tú, vale, un chaval que llega a España y no se sepa su edad, va al fiscal o va al médico, o sea, su minoría de edad, muchos de ellos tiran el pasaporte, tiran su identificación para no saber su edad, y te ves a niños de 15, 14 años y tienen 20 en realidad, porque las pruebas valen dinero, además que tienen la presunción de que es menor de edad, entran en un centro donde están casi toda su adolescencia y con 18 años, a los 2 añitos te dan la nacionalidad española. Es que yo no sé en qué cabeza cabe que una persona que esté en un centro rodeado de las mismas personas, valga la redundancia, de su nacionalidad o su etnia o su conjunto geográfico, va a integrarse en algún momento. Y yo no entiendo tampoco en qué cabeza cabe que los adalides, ¿no?, de la izquierda, del progresismo, contra la explotación laboral, no en el sentido marxista, sino porque el sentido marxista se perdió, ¿no? La plusvalía ya se perdió. Ahora la explotación laboral es que te paguen poco, ¿no? El empresario bueno que tenga que existir. Pero que se haya diluido y que digan, no, es que tienen que ir inmigrantes porque hay guerra. Perdón usted. En todos los países del mundo hay guerra. No, pero ya, claro, no es que en los países del mundo haya guerra, es que para eso está la ley 12/2009 y hay un procedimiento para los refugiados. Tú estás en guerra, muéstrame por qué te persiguen en tu país. ¿Por qué eres homosexual? Porque estás en guerra, muéstrame pruebas. Y te dan una tarjeta roja y eres refugiado. Ya, pero es que tú me digas, dime. No, Pablo, pero perdón que te interrumpa. Está claro, pero ¿cuánta cantidad? No, que claro. diga el Estado. Tenemos esta capacidad de refugiados, esta capacidad de inmigración y estas necesidades laborales para que vengan inmigrantes a hacer los trabajos. Eso se lo preguntaron a Pablo Iglesias. Se lo preguntaron a Pablo Iglesias. Ya, pero ¿cuánta inmigración? 1.050.000. Y dijo que bueno, sí, que pero eso... hasta el infinito, ¿no? Hasta el infinito y más allá. Es que la cuestión de la cantidad es el asunto mollar, porque es que, o sea, yo, por ejemplo, a lo largo del tiempo, yo soy aquí el más mayor de esta tertulia, y yo he ido variando mi posición al respecto del fenómeno migratorio, lo reconozco, conforme, digamos, se ha convertido en un fenómeno ya masivo e incontrolado, ¿vale? Claro. Porque, como decías, no es lo mismo acoger en España, que yo creo que tendría a lo mejor una capacidad perfecta de acoger, también depende de los orígenes, ¿no? Y también depende de la voluntad que tú tengas de imponer, de imponer su integración, porque la integración se puede imponer, ¿no? No sé, por poner algunos ejemplos que pueden parecer anecdóticos, pero reflejaban por lo menos una voluntad de obligar al que llegaba desde fuera a asimilarse a la cultura. Ha habido países como, por ejemplo, Francia, donde para concederle la nacionalidad tenían que abandonar sus nombres de origen y ponerse un nombre francés. ¿Vale? Otra cosa es que los apellidos siguiesen siendo los suyos de extranjero, pero el que se llamaba Mohamed, en su momento, estoy hablando, luego ya eso varió, pero el que se llamaba Mohamed en su momento y quería la nacionalidad francesa, le obligaban a adoptar un nombre francés. Insisto, esto puede parecer anecdótico, pero por lo menos refleja una voluntad del Estado francés de imponer la asimilación. Entonces, como lo que decía, efectivamente el número es muy importante. España puede tener una capacidad, podría haber tenido una capacidad de asimilar a un número determinado de inmigrantes. Esa capacidad está más que desbordada desde hace ya muchísimo tiempo. Pero al final no soy de lano, Alberto, es decir, tú coges un estado y que diga, vale, tú tienes que abandonar tus raíces, tú tienes que adaptarte, pero al final al cabo esas personas, por reverdía, las segundas, terceras generaciones, va a pasar con Francia mismo. Yo creo que Francia tiene un problema de base que es el laicismo. El Estado confesional español nos da un poco de tregua en el sentido de libertad religiosa, pero el laicismo, este veto que hay a vivir tu fe, sea musulmana, cristiana, hace que esas personas digan, oye, pues me voy a ir con los hermanos musulmanes que triunfan en Francia y es donde promocionan más el radicalismo. Me voy a mi gueto. El Estado francés te ha arrebatado tu identidad. Pero al fin y al cabo, a problemas soluciones. Es que esas personas, también Francia tiene lo que se merece por su colonialismo brutal y si lo sigue teniendo con la legión extranjera en la zona del Sahel, pero al fin y al cabo es decir, oye, no, es que ni vas a entrar, ni te vamos a cambiar de nombre, ni vas a asimilarte, ni nada. Hombre, yo personalmente apuesto por políticas de natalidad,
por tener otro modelo migratorio muy, muy, muy restrictivo y al fin y al cabo es lo que tenemos, lo que tengo yo en mente. A mí lo que me preocupa no son las personas malas, a mí no me preocupa el inmigrante malo, a mí no me preocupa la mafia de trata de blanca, trata de personas, a mí lo que me preocupa son la gente buena que no hace nada, la gente que ha perdido, y aquí doy un guiño a un filósofo que me encanta, que es Diego Fusaro, y lo dice, nos hemos hecho resilientes, nos hemos hecho personas que nos adaptamos a todo y no resistimos. Y las personas que ya no resistimos nos da igual todo. Yo lo veo en Herbá, yo no hago nada, pues yo paso, pues yo tal. Y la gente no sale a la calle masivamente a cambiar el sistema. Y al fin y al cabo el sistema le va a dar igual, porque tú eres un mero número económico y a sacar billetes y esa. Y el tema migratorio, pues quítale. Digamos, esa paciencia infinita de la gente o ese pasotismo de la gente termina el día en el que, después de llevar décadas que te roban el móvil, que le han pegado una paliza a tu hijo en el instituto, que al vecino le han hecho no sé qué tal cual, pues ya llegan un tipo llega a la brutalidad de asesinar a 3 niñas que estaban bailando Taylor Swift, que efectivamente no sabemos la importancia que fuese Taylor Swift, ¿no? Pero a ver, si fue por la música. No, porque si fuera por la música, habría muchos cristianos que también querrían atentar contra ello. No, fuera de broma. Al final, ese cóctel va sumando indignación y llega un momento que algo prende la llama y se producen las protestas que está habiendo a día de hoy. Que yo creo que no las hemos analizado lo suficiente porque más allá de un fenómeno... un poco. Claro, de un fenómeno de protestas contra la inmigración o contra unas bolsas de delincuencia derivadas de la inmigración descontrolada y no sé qué, lo que se está produciendo allí, creo yo, es un choque civilizatorio, ¿vale? Porque no es los autóctonos se rebelan contra los extranjeros, no, es que los extranjeros están organizados también en bandas atacando a los autóctonos. Es decir, se está produciendo un enfrentamiento brutal en las calles, sin la intermediación de la policía, en las cuales hay bandas de extranjeros, señaladamente musulmanes, que se organizan para atacar a los nacionales británicos o irlandeses, ¿no? Eso es lo que eufemísticamente, estos que hemos citado antes, los Fonsi Loaiza, los Miquel Ramos y compañía, dicen, los vecinos se organizan. Es decir, los otros son nazis, pero estos son vecinos, que es la forma eufemística de llamarlo. Sí, además... déjame comento en tu momento, porque como no hemos ido ahí, nos quedan 15-20 minutos, quiero entrar un poco y ahora decir. Justo lo que estabas diciendo también, esto son unas imágenes de un policía que es musulmán, por cierto, hay mucha policía musulmana en Reino Unido, no, diciéndoles que guardaran los cuchillos en la mezquita, por favor, con un megáfono. en la armería de cuchillos de la mezquita. Sí, les dice eso, por favor, guardar los cuchillos en la mezquita. De hecho, empieza hablando con Salam Malikún y demás. O sea, están también dentro del Estado. Claro, y además en España hay un montón también de policías que son musulmanes, que son marroquíes. Vete a las pruebas de la Policía Nacional y dime las A, los 10, 20, 30, 40 primeros, de dónde viene. Pero ya es que el problema no es que estén en el Estado, es que también el problema que estamos viendo en Reino Unido con respecto a la policía y respecto a las bandas, es que tú vas a un gimnasio de boxeo, yo practico deporte de contacto, te vas a MMA, kickboxing, Muay Thai, ¿cuántos españoles hay? ¿Y cuántos marroquíes, cuántos senegaleses? Esa gente está preparada para dar leña. En Francia, cuando pasaron los disturbios, que salieron los nacionalistas franceses, estos de... no me acuerdo cuál era... Chaleco amarillo. No, eran un grupo así filonazis, eran nacionalsocialistas y rollo aquí en España en el núcleo nacional, ¿no? Pero mira, yo, aunque tenga diferencias ideológicas con esa gente, pero esa gente al final son los que van y confrontan. Cuando hay una confrontación directa, este choque civilizatorio, como dice Norberto, yo creo que es más una selección natural darwiniana, porque al final se están imponiendo ellos a la ley más fuerte. ¿Quién va a defender las instituciones? ¿Los ciudadanos que están hartas de las propias instituciones? ¿Las instituciones mismas
con principios proporcionales. En España, por ejemplo, hay que es un estado de sitio, un estado de excepción para poder combatir eso. Y al fin y al cabo, ¿cuántas personas de estas instituciones van a decir yo voy a morir o voy a ir a la calle a defender al Estado que ha permitido esto? Entonces que lo veo muy chungo. Y además tenemos otra consecuencia, que el rey de Marruecos lo piensa y la gente, vosotros lo veréis, ellos no van a ganar con ninguna guerra, ellos van a ganar con la democracia. Ellos van a ir a Canarias, van a hacer 60.000 y van a decir votamos al partido islamista tal. Ellos van a ir a Whitechapel o van a ir a Londres. Londres ha tenido un alcalde musulmán. Claro. Pero cuando sean millones, van a decir, no, es que democracia es lo que diga el pueblo, ¿no? Y si el pueblo somos 90% senegaleses y 10% ingleses, es que ya eso no se va a llamar Inglaterra, ya se va a llamar no sé qué. Es que no hace falta una guerra. No hace falta una guerra. Habrá que desechar la democracia, entonces. No, es que hay que desecharla, tirarla, destruirla. Pero es lo que yo digo. Cuidado que nos cierran el canal. No, pero ¿qué nos diferencia? Si con la palabra NA, Z y lo que viene después, veremos a ver. A ver. Mira, hay una Nerva, un segundillo, una anécdota, porque yo siempre lo lanzo con lo de Maduro en Venezuela, ¿no? Venezuela, es que, y hablaban ellos y decían, no, es que claro, es que los militares allí tienen empresas públicas y la gente está muerta de hambre y tal. Digo, vale. En Venezuela, en Cuba, Corea del Norte, China, bueno, China no tanto. Tienen embargo, tienen sanciones. Les va a costar llegar cargamento allí y provisiones. Y también tienen un problema interno, que son militares, gente del partido, políticos que tienen empresas públicas. Pero es que España no tiene sanciones. Pero es que tiene gente de partido, no sé qué, en empresas públicas. Es decir, es que allí hay represión, es que no sé qué. Vale, pero es que aquí la disfrazan de 1000 formas, de cientos de jueces comprados, de cientos y te reprimen igual. O te reprimen no tanto en modo del siglo XX, pero te reprimen de otra forma. Así que al fin y al cabo, yo es que desechar la democracia no es que haya que transformar lo que es inclusive la mentalidad del Estado. Porque es que así no podemos seguir. Y me voy a despedir de ustedes, que ha venido a verme mi sobrino, que ya es tarde, que yo sin verlo. Y muchísimas gracias por invitarme, Moisés, y un saludo a los compañeros. Y coño, siempre discrepamos. De ahí lo de discrepante. Un placer. Claro, pues nada, nos vemos. Vale. Nada, nosotros nos quedamos un minutillo. Yo os quería enseñar esto, que llevaba tiempo queriendo enseñarlo, sobre todo a Aarón, que lo compartí en Twitter el otro día, ¿no? Decían que el primer ministro se ha dirigido a todo el país para avisar de que no se trata de protestas, sino de actos violentos. Y la foto me gusta porque en el pie de foto pone militantes ultraderechistas durante una protesta y sale una bandera con la A de anarquismo. Entonces, pero no sé será en qué momento... anarquismo ultraderechista, ¿no? Claro, por eso digo, ¿en qué momento el anarquismo es de ultraderecha? Hombre, será el anarcoliberalismo, ¿no? Anarcocapitalista, ¿será? ¿No? Es que no sé. Pero mira, me lo encontré en varias fotos. A pie de foto pone ultraderechista, no sé qué, y te ves, y son inmigrantes. Ya. Son los muchos propios inmigrantes en Reino Unido que están en contra también de esto. Yo creo que también se quiere hacer un discurso maniqueo. Tengo aquí 2 o 3 cosas que quería comentar rápidamente. Que es, a ver, que todos son nazis, todos son musulmanes, terroristas, yihadistas. No, a ver, los grupos serán heterogéneos. Gente que salga patriotas y gente que salga, pues a lo mejor hay nazis, pero a lo mejor hay una mayoría también de gente que simplemente quiere protestar contra eso. Creo que habrá diversidad y en los grupos, y creo que ambos grupos se retroalimentan. Luego, gente inmigrante, que a lo mejor su único lazo de unión entre ellos son musulmanes en este caso o tal, pues también se defenderán y se juntarán en base a eso para confrontar a otros grupos y creo que se crean unas dinámicas que al final, antes has comentado lo del imperialismo francés, ¿no? Y el inglés y tal, yo no lo voy a defender, pero claro. ¿Pero quién han sido los imperialistas? ¿Los trabajadores de los barrios? Efectivamente. Yo no estoy para nada de acuerdo. Yo sepa, la clase obrera no ha sido imperialista. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera estoy de acuerdo con Pablo, que ahora parece que está feo decirlo, pero... pero bueno. Tienen lo que se merecen, hombre. A ver, yo entiendo en el sentido que él lo dice. Ya, claro, pero yo me merezco... Yo como trabajador me merezco eso. Pero claro, yo a nivel de barrios y de clase trabajadora,
Pues hombre, yo no sé qué culpa tiene un señor que tiene ahí un mecánico y ve un barrio que está islamizado y solo queda él. En fin, no sé. Pero mira, si por eso... ejemplo, para enlazar con estos dos temas que decías, primero la heterogeneidad de los grupos en confrontación y luego también enlazarlo con el asunto este del imperialismo y tal igual, hay un ejemplo en la historia que parece antiquísimo, pero es más o menos reciente, de cómo la necesidad hace a veces cambiar de bando ideológico, ¿no? Se sabe que varios o una buena parte de los líderes de la OAS en el conflicto de Argelia, antes de la expulsión de los franceses de Argelia, pues se sabe que buena parte de ellos eran españoles. ¿De dónde procedían estos españoles? Pues eran republicanos que habían salido de España después de la Guerra Civil, habían ido a parar a Marruecos, después de Marruecos habían pasado a Argelia y ante el ataque brutal del Frente Islámico de Salvación y las matanzas salvajes que estaban haciendo de europeos, estos se pasaron, por así decirlo, al bando de la ultraderechista OAS. ¿Por qué? Porque la necesidad apretaba, ¿no? Entonces, buena parte de lo que puede estar ocurriendo en estos barrios de Gran Bretaña es que gente que a lo mejor votaba a la izquierda de toda la vida dice, oye, mira, yo tengo una identificación como obrero, yo soy un trabajador y defiendo los derechos sociales de los trabajadores, los servicios públicos, bla, 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 bla. Pero es que lo que veo en el día a día de mi barrio es que hay bolsas de inmigrantes descontrolados que están provocando el malestar, que me están robando, digamos, mi bienestar cotidiano, el mío y el de mis familias. Entonces, mira, llamarme facha, ultraderechista o lo que os dé la gana, pero yo estoy en contra de este fenómeno. Y yo creo que eso ha sucedido en Francia, estará sucediendo en Gran Bretaña y veremos si sucede en España en un futuro. Antes ha dicho Moisés lo de Pablo Iglesias, lo de la cantidad, de cuánto, no sé qué, pero también le pasa a los Loaiza de la vida o los Antonio Maestre. No es que no lo sepan, yo lo sé porque sí que vengo un poco de estos sectores y tal, y los conozco bien y del rollo Antifa y tal. No es que no lo sepan, sí lo saben. Lo que pasa es que no lo pueden rentabilizar políticamente. Yeah. Porque están acomplejados, a lo mejor viven en un barrio así, pero entonces dicen, pobres porque sus condiciones materiales, que sí, yo no digo que no, pero ante unos actos de un inmigrante como de cualquier persona lo tendrás que juzgar a él y luego pues, ya podrás juzgar si el nivel migratorio y las políticas de migración cuáles deben ser. Luego, ante la falacia también hemos hablado antes de lo de que hacen trabajos de que los españoles no quieren. Bueno, sí que es verdad que ahora no sale tanto españoles a Francia y a Suiza a trabajar y tal, pero siguen yendo. Yo creo que también lo he comentado, ¿no, Roberto? Y lo que pasa que no es que no quieran, es que no quieren por la miseria que le pagan a algunos inmigrantes que traen. Los españoles que se van a Francia a recoger la uva en la vendimia no la recogen en España. ¿Por qué? Claro. Porque en Francia le pagan muchísimo más. Entonces, claro, bueno, el esfuerzo me merece la pena por lo que pagan en Francia, no por lo que pagan en España. Claro, pues cuando dicen, es que hacen trabajo que los españoles no quieren. No quieren y por eso van a Francia a hacerlo. Claro, exactamente. A lo mejor lo que no quieren es el sueldo que tú quieres pagarle. ¿Qué pensáis de esto que dice Juan, que yo creo que es interesante? Aquí en un comentario dice, lo que están buscando las autoridades es el enfrentamiento civil para justificar su represión marcial. ¿Qué pensáis de esto? Sí que se lo he escuchado también a Lorenzo Ramírez, se lo he escuchado también, esta teoría. Lo que están buscando realmente es un enfrentamiento para incluso implementar medidas más restrictivas a las libertades. No lo sé. Yo, por ejemplo, yo lo veo más con más claridad ante otros fenómenos, ¿no? Hemos vivido recientemente el fenómeno este de la pandemia y de todas las medidas que se pusieron. Cuidado con eso. Pero eso sí que me... Fíjate si es represión, Sí, efectivamente. Pero yo no lo veo, en este caso, al menos yo no lo adivino así en lo que está sucediendo ahora en Gran Bretaña, ¿no? Yo creo que esto nace, sí, de forma más espontánea ante unos hechos brutales y ante el cansancio de buena parte de los británicos pues eso, de sentirse extranjeros en su propio país y de sentirse inseguros en sus barrios.
Perdona porque es que en directo no puedo luego modificarlo. Si fuese grabado da igual y luego lo edito. Pero es que en directo ya me quitaron uno por decir dos. Sí, me tienen enfilado, me tienen enfilado. Antes ha comentado Pablo lo de los deportes de contacto y la preparación física y tal. Eso también es una cuestión, así brevemente, que habla de la extracción de clase de la población, porque siempre mayoritariamente la gente que se dedicaba a boxeo, que eran boxeadores, si veis históricamente, en gran cantidad de países, casi siempre son de los barrios más pobres y gente más bien humilde y tal. Ya lo que pasa en muchos barrios, pues que las extracciones más humildes y tal, en ciertos sitios son de bolsa de inmigración y tal. O sea, que es coherente a la realidad que hay. Tenemos un ejemplo ahora mismo de un chico que compite por España, pero que es marroquí, creo, o de origen marroquí, que no sé si ha ganado medalla o está a punto de ganarla o ha estado casi a punto de ganar una medalla en boxeo, insisto, compitiendo con España, pero siendo marroquí. Y por lo visto, pues yo no sé, porque también con estas cosas se fabula mucho, ¿no? Parece que no hay ningún jugador, no hay ningún futbolista negro en España que no, su historia no sea la de que su madre le trajo embarazada y saltó a la valla y después no sé qué, digo, no sé, pues, ¿habrá uno solo que no sea así? No, todos parece que sus madres les trajeron saltando la valla, ¿no? Bueno, pues también se dice de él que se apuntó al gimnasio a hacer boxeo porque sufría el bullying y el racismo en su escuela, porque le llamaban moro de mierda y entonces dijo, me voy a apuntar a boxeo para que no me llamen moro de mierda. Sí, la historia que emocionó a Spielberg. A ver, yo no digo que no sea así, porque claro, no conozco y pues sí, habrá casos así, muchos, pocos, no lo sé, pero bueno, sí, a ver. Pero es que se le da tanta importancia a los relatos sentimentalistas de las personas que no se lo vamos a negar, pero que, en fin, que eso no aporta nada si es buen, mal jugador o... No, pero o sea, como si las personas, ellos justifican en este las caso cosas con los relatos. españolas... Dime, ¿cómo? Ellos apelan a los sentimientos. Y, sí, apelan a los sentimientos como que vino. Pero claro, un español también puede pasar esas dificultades. Claro, parece, como parece que los españoles no tenemos dificultades. Y no tenemos... los españoles no tenemos ningún tipo de dificultad. En fin, es que es una cosa. Y bueno, pues para terminar, si al final no hemos ido un poquillo, ya sabía bueno, yo una hora y media está bien. Con el tema, no, me digo que no hemos ido un poco del tema de Reino Unido. Vale. No, si una hora y media es lo que tenía pensado. Vale. Y bueno, pues si queréis dejar la última conclusión o incluso, pues si no, sabéis, yo acudiría al refranero. O sea, si pensáis que esto va a ir a más, el tema de los disturbios y demás, porque a mí lo que me ha impresionado es incluso ver a irlandeses e ingleses juntos, ahí con las banderas. Sí, bueno, eso también puede ser una cuestión meramente anecdótica, porque se dice, ¿se han juntado los nacionalistas? Bueno, había un tío con una bandera, no sé si puede ser. Todos los nacionalistas irlandeses, ¿no? Pero lo que decía yo, y acudiendo al refranero, que es cuando las barbas de tu vecino veas pelar, ¿no? Entonces, en España, digamos, el proceso de descontrol migratorio viene con algo de retraso, ¿vale? Ya no el descontrol migratorio, sino la desestabilización que supone que haya muchísimas personas de origen extranjero, incluso aunque muchos de ellos hayan nacido ellos y sus padres ya en territorio nacional, pero que no se identifican ni con la nación, ni con las costumbres, ni con las legislaciones, ni con las tradiciones del país que les ha acogido, ¿no? Y eso va a terminar causando estos mismos problemas en España en el futuro, me parece más que evidente, porque no aprendemos de lo que está sucediendo en Francia o de lo que sucede en Bélgica o lo que sucede en Gran Bretaña, pues nos terminará pasando exactamente lo mismo. Además, en el caso de los musulmanes, o al menos de los musulmanes radicales, con un añadido, y es que ellos consideran que esto es históricamente su tierra y que los echamos allí de mala manera
y que hay que volverla a reconquistar. Esto a lo mejor al marroquí de, digamos, medio no le interesa tanto, pero es verdad que hay algunos movimientos interesados en difundir estas teorías y algún calado puede tener, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, con esto o sin esto, parece que estamos abocados a estos enfrentamientos civilizatorios en un futuro no demasiado lejano. Sí, además me ha gustado mucho lo que ha utilizado antes. Es un choque entre culturas, ¿no? Al final es que yo he visto imágenes realmente que eran blancos contra lo que dicen ahora racializados, ¿no? Es que era directamente, parecía no sé, a veces te da la sensación de eso, de una guerra cultural, directamente, de un choque tremendo. Pues no sé hasta qué punto va a llegar esto. Lo que sí que es verdad que el partido del Brexit, que es, digamos, el que sí que aboga un poco por eliminar o disuadir esta inmigración, sí que ha entrado ya en el Parlamento y demás, y yo creo que crecerá bastante. Aunque ahora vienen los laboristas, veremos a ver. Yo lo que veo con la salida de Reino Unido y de la Unión Europea y todo eso es que de poco vale. Se queda corto la salida de la Unión Europea para este tipo de fenómenos. Y también quería decir como conclusión que tampoco creo que haya que poner el foco en el inmigrante, aunque entiendo a la gente que sale a protestar por ciertas situaciones que se pueden dar. Por supuesto. Porque los inmigrantes también tienen sus motivaciones y sus motivos, sino en la gente que favorece ciertas políticas migratorias y sobre todo de masividad. Claro, porque si fuera de manera regulada, de manera planificada, creo que no habría ese tipo de problemas. Lo que pasa es que esa identificación, aunque muchas veces sea muy injusta, pues yo mismo pues, conozco a muchos inmigrantes que son unos tipos fantásticos y que no les puedo reprochar absolutamente nada y que efectivamente tengo mucho más en contra de un montón de españoles que algunos de estos extranjeros. Pero esto a mí me recuerda, quiero decir, yo soy de un barrio de Carabanchel, en Madrid, en el que cuando yo era adolescente y preadolescente había un problema de convivencia con los gitanos, hay que decirlo así, ¿vale? Entonces, instintivamente uno desarrollaba miedo hacia los gitanos. ¿Que había muchos gitanos que eran unos tíos magníficos? Pues habría muchos, ¿no? Pero uno sabía que cuando se cruzaba con un grupo de gitanos, pues lo más probable es que tuviese problemas, ¿no? Entonces, eso de forma instintiva lo desarrollaba uno. Y entonces, pues eso es lo que le estará sucediendo al británico medio que convive con estas bolsas de inmigrantes delincuentes, o al belga medio o al francés medio. ¿Que ellos saben que hay un montón de origen extranjero que son unos tíos estupendos? Claro que lo saben, pero también lo que padecen en su día a día es la otra experiencia. Entonces es muy difícil no caer en la generalización. No, por eso digo que entiendo perfectamente ciertas protestas y ciertas cuestiones, pero creo que también hay que, o sea, además de eso, que es entendible, habría que poner el foco o creo que sería más productivo, porque al final creo que este tipo de protestas, sean aquí en Francia o en otros sitios, creo que se van a quedar en nada, porque no tienen una capacidad transformadora de cambiar ese modelo migratorio. Entonces creo que si estuvieran más orientados directamente a eso, queremos esto, queremos esta propuesta, queremos cambiar este modelo migratorio, queremos esto, porque eso es ir a la raíz de ese problema, más allá de que, obviamente, si tú vives en un barrio y tienes ciertos problemas, vas a protestar por ello. Ir por convicción en vez de por reacción, ¿no? Sí, claro, porque al final lo que va a pasar es eso, una reacción de gente migrante para protegerse a ellos también, porque a lo mejor también hay gente que le han pasado cosas que tampoco tenía culpa. Ante eso, otro también reaccionará a eso y se va a ir un conflicto de bandas o como se quiera llamar, o de grupos. En ese sentido, ¿cómo termina eso? Es que, pasa que pedirle inteligencia política, llamar así, a la masa cabreada, pues es que es complicado. No, sí, por eso digo que lo entiendo, pero que habría que orientar un poco. Y luego respecto a lo que decías de la Unión Europea, claro, Gran Bretaña ha salido formalmente de la Unión Europea, pero la Unión Europea no ha salido de la cabeza de buena parte de los británicos todavía. Y entonces hay buena parte de los británicos que todavía creen que tienen que asumir toda la inmigración que haga falta, que faltan camioneros, que faltan médicos y que hay que traerlos del extranjero de las condiciones que sea, porque además la inmigración es muy positiva para todos, bla, 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 bla. Bueno, o sea, sí, eso sigue instalado en buena parte de la mentalidad de los británicos, como de los franceses, como de los españoles. Mírate las manifestaciones que organiza Melenchón y toda esta gente en Francia. Son todos blancos. Sí.
Todas Pero es que- las manifestaciones en contra, digamos, de la supuesta reacción anti-inmigración, te pones a ver los vídeos y dices, son todos blancos. Es que no hay ni un inmigrante. Sí, en pero esas porque manifestaciones. es normal, es el complejo de que no me llamen racista y demás. Pero eso es que se solucionaría bastante fácil, en el sentido de preguntar a la gente qué cantidad de inmigración queremos. Un referéndum. Pero claro, para eso habría que tener soberanía y otras cosas que, en fin. Sí. ¿No? ¿Qué capacidad? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Eso Es es. que la gente vote el 1, el 2, el 3, el 15, el 25. ¿Cuántas? A ver qué sale. No estaría bien porque para ver la voluntad popular, ¿no? ¿Qué nivel de inmigración quiere? Yo creo que más del 5 no saldría. Bueno, chicos, pues nada, ya lo hemos pasado, así que daros las gracias a Norberto, a Aarón, sobre todo por esto, porque os he avisado esta mañana. Y bueno, para mí ha sido un placer y creo que ha sido bastante interesante. El placer es mío también, así que muchísimas gracias por invitarme. Así Bueno, que nada, en gracias, septiembre, octubre sí que me gustaría hablar de en sí ya el modelo migratorio en España y haremos algún programa chulo. Si nos dejan. Estupendo. Muy Mientras bien. que nos dejen. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. luego. Adiós.